Hola, mi nombre es Eduardo Venero, yo soy diseñador gráfico y especialista en temas de marca. Hoy vamos a hablar de cómo crear un portafolio para un artista. Lo más importante a tener en cuenta es a quién nos vamos a dirigir, y en ese sentido es importante saber qué es lo que consume y qué estamos nosotros interesados de que estas personas sepan de nosotros. Es importante entender que el portafolio es la principal herramienta de comunicación que tenemos nosotros los artistas para poder vender y hablar sobre nuestro trabajo. En ese sentido, tenemos que ser muy claros y específicos en qué vamos a mostrar. Por ello, mi primera sugerencia es hacer una muy buena curaduría de los trabajos y elementos que van a ser parte de nuestro portafolio. Estos trabajos tienen que estar ordenados no necesariamente de manera cronológica, sino ordenados en función al espacio al cual nosotros nos vamos a dirigir. El contexto, como les mencionaba, es súper importante. Por ello, tenemos que nosotros construir nuestro portafolio pensando en esa persona a la cual nosotros nos estamos dirigiendo. Es muy diferente construir un portafolio para poder vender una obra o para postular a una feria, una exposición o una pasantía. Por ello es importante entender a qué debo ponerle yo atención. En ese sentido, y haciendo claro esto, es que nosotros volvemos al punto de cómo ordenar nuestra obra. Tenemos que separar, como les mencionaba, no necesariamente en orden cronológico, sino teniendo en cuenta cuál es el punto de atención que quiero lograr con él. Por ello, es importante clasificar la obra no solo en los resultados finales, sino también en el proceso. ¿Por qué? Porque es importante entender que las personas que vayan a ver nuestro trabajo a través del portafolio entiendan de qué manera se ha desarrollado y cuáles son los elementos que yo tengo en consideración para poder crear mi obra. Siguiendo con los elementos a tener en cuenta para poder construir nuestro portafolio está la realidad y la dimensión que tiene nuestra obra. En ese sentido, es importante tener en cuenta el registro final de la obra. Y para ello, no necesariamente tenemos que pensar en la fotografía de la obra, sino también en el montaje o de qué manera nosotros visualizamos esta obra puesta en su espacio final. La realidad del proyecto no solo implica las dimensiones o las características técnicas, sino también el contexto y el público al cual nos dirigimos. Por ello, es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son estas piezas que van a ayudar a contribuir esta lectura. No existe una fórmula correcta para poder construir uno. Lo importante es que cada uno encuentre las herramientas que mejor permitan construir un lenguaje, pero sobre todo una dinámica de narración en este proceso. La narrativa es un aspecto muy importante en la construcción de un portafolio. Por ello, es importante tener en cuenta cuáles son estos materiales que van a ayudar a entender mi obra de manera correcta. El proceso definitivamente es un espacio importante al cual tenemos que poner atención, porque es el que nos permite generar el contexto en el cual la obra ha sido creada. Es importante entender que una obra solo en su espacio final no va a ser concebida o entendida de la manera correcta. Por ello, en el proceso narrativo es importante contar cuáles han sido los elementos que han formado parte del proceso de construcción y del proceso de exposición de una obra. Entendamos que existen tres tiempos en los cuales nosotros construimos una obra. El previo, en el cual se desarrolla, analiza y se tiene en cuenta todos los elementos para construir la obra. La ejecución y la exposición. Cada uno de ellos debe estar narrado de la manera correcta y registrado a través de la mayor cantidad de recursos posibles. En ese sentido, no solo la fotografía, sino los apuntes y demás detalles que son parte de tu proceso tienen que estar incluidos en esta parte. Los recursos técnicos que vamos a utilizar son súper importantes. Por ello, es importante que busques a las personas adecuadas que permitan digitalizar y construir de manera adecuada todos estos materiales. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de que nuestros portafolios se adapten a formatos digitales. En ese sentido es importante entender de qué manera quiero comunicar yo mi proceso y mi trabajo. Existen dos formatos, el horizontal y el vertical, y va a depender muchísimo del tipo de lectura que quieras darle tú a tu portafolio. Personalmente recomiendo utilizar el formato vertical, ya que la mayor cantidad de visualizaciones hoy en día se da a través de un celular. Por ello es importante entender cuáles son las dimensiones adecuadas y optimizar la mayor cantidad de imágenes para no solo tener una lectura adecuada, sino también un transporte y movilización del documento correcto. Cuanto menos pese, va a ser mucho más eficiente su lectura, pero sobre todo su desempeño al momento de estar reproducido en un celular.
Hablando de virtualización y digitalización, es importante contar de la mano con profesionales que nos ayuden a optimizar la mayor cantidad de estos materiales. No basta con que sea una buena fotografía, sino que tenga la comprensión adecuada para que permita una reproducción óptima en estos nuevos entornos en los cuales hoy nos desempeñamos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el lenguaje que va a acompañar todas las imágenes en este proceso. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros proyectos no se sostienen solamente con las fotografías del proceso y la obra final. Es importante generar el contexto adecuado para que el usuario entienda las características en las cuales ésta ha sido creada. Por ello, recomiendo siempre acompañar de pequeños textos que no excedan las 10 o 15 líneas que permitan aproximar de manera correcta al contexto de la obra y al desarrollo práctico y técnico que ésta tiene. Hablando del detalle informativo de cada una de las piezas que componen nuestro portafolio, hay que ser claros al momento de colocar el título, las características, dimensiones de cada una de las piezas que éstas las componen, porque permite tener una secuencia lógica y narrativa de los elementos y de nuestro proceso a lo largo del tiempo. Como sugerencia final, es importante entender que el portafolio es una expresión y una vinculación directa a nuestro entorno y espacio visual en el cual estamos nosotros desarrollando nuestra propuesta. Por ello, es importante que los elementos y características que compongan de ellos estén estrechamente vinculadas a tu desarrollo visual, sin sobrecargar los elementos, teniendo en cuenta que al fin y al cabo es un soporte en el cual debe tener mucho mayor presencia la obra que toda la estructura gráfica que compone el portafolio. Por eso siempre sugiero que prime el valor de la obra sobre el valor estético y gráfico que defina la diagramación del portafolio. Es importante tener en cuenta que la diagramación y estética y gráfica que vaya a tener el portafolio tiene que ser menor y no opacar a nuestra obra. Por ello es importante tener en cuenta y poner toda la atención sobre las piezas que yo estoy colocando en ella. Mi sugerencia es siempre tener un formato neutro que permita destacar a la obra, pero sobre todo permita tener una lectura adecuada de todos los elementos que componen mi portafolio. Es importante tener en cuenta que hoy en día no basta con tener un PDF o un PowerPoint o un documento digital con nuestra obra. Es importante entender que los portafolios hoy tienen diferentes plataformas en las cuales pueden ser construidas, como Behance o otros soportes digitales que hacen que nuestra obra no solo se mantenga en un espacio único, sino que forme parte de una red en la cual puede ser parte de un universo más grande. Por ello, es importante que pongan atención a los hashtags y a todas las etiquetas que vayan a colocar sobre su obra. Y lo más importante a tener en cuenta es que un portafolio no es un documento único que se queda congelado en el tiempo, sino todo lo contrario, que tiene que estar en constante evolución y siempre actualizado. Por ello, trata de colocar siempre toda la información que vas desarrollando, porque uno nunca sabe en qué momento una persona puede estar poniendo atención a tu trabajo o siguiendo para ver cómo es que evoluciona a lo largo del tiempo. Los contextos son muy dinámicos y los entornos también, y es por ello que nosotros tenemos que adaptarnos siempre a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a los nuevos soportes en los cuales hoy convivimos. Agradezco muchísimo la atención al curso y los invito a poder visitar el resto de información que tiene Arlima para ustedes y visitar y seguir sus redes sociales.